Bienvenidos al encuentro del amor transformador. Es necesario nacer de nuevo para vivir eternamente con Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Nuestro Padre, continuamos en esta hora alabando tu nombre y regocijándonos en tu amor sin límites. Suplicamos la dulce y poderosa presencia de tu Espíritu Santo al abrir tu palabra, que nos permita esta noche experimentar el amor transformador. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El hombre era muy importante, un gran erudito, miembro de la asociación más importante religiosa en esa nación. Un hombre que había escuchado acerca de las enseñanzas de ese joven rabí de Galilea. Y aquellas enseñanzas habían impactado su vida. Por eso decidió venir, pero no venir como normalmente lo harían en el día para pedir una entrevista con ese nuevo maestro. Los prejuicios, el qué dirán, siendo una persona tan importante, podían afectar su influencia en el Sanedrín. Por esto decidió ir de noche, pensando que de esa manera no lo podrían reconocer y a la vez tener un encuentro especial con este nuevo maestro. El Evangelio de San Juan, el capítulo 3, nos habla de este encuentro en esa noche especial. Versículo 1. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Un corazón sincero, un corazón cansado del formalismo, un corazón impactado por lo que este joven maestro había realizado. De hecho, aplaudía la acción de Jesús cuando entró al templo y lo purificó de los mercaderes que negociaban con la verdad y la palabra de Dios. Al acercarse, le habló a Jesús en tono plural: sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Y me llama la atención la manera como Jesús le responde. Y así lo menciona el versículo 3 de San Juan 3. Jesús le respondió: de cierto te digo. Nicodemo le habla en plural, Jesús le responde en singular. Porque las cosas del reino, porque la verdad del evangelio, porque el don de la salvación no lo podemos pluralizar, porque no nos vamos a salvar en sociedad o en conjunto o en familia, es individual. Cuando tú y yo decidimos escuchar y a la vez responder a ese llamado de ese amor sin límites de Dios, para que lo anunciado a Nicodemo pueda ser una realidad en ti y en mí y podamos experimentar el amor transformador de Dios. Te digo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces,
Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, versículo 5, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es imposible, queridos hermanos y amigos, poder experimentar el don de la salvación, alcanzar ese regalo de Dios por nuestros propios esfuerzos y nuestros propios méritos. La razón, como consecuencia del pecado, de ese virus extraño y asesino que ha llegado y ha afectado la naturaleza del hombre y que trajo como consecuencia la separación con Dios y la muerte, ha afectado de tal manera nuestra vida que el profeta Isaías, en su primer capítulo, nos describe el impacto del pecado en la vida del ser humano y por qué Jesús le decía a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Vayan conmigo, por favor, en sus Biblias, al profeta Isaías, y leamos de Isaías el capítulo 1 a partir del versículo 3. Profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3 en adelante. El buey conoce a su dueño, y el asno conoce el pesebre de su amo, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. Hay gente pecadora, pueblo bajo el peso de la maldad. Hay simiente de malvados, hijos corrompidos que han abandonado al Señor. Han provocado la ira del Santo de Israel, le han dado la espalda. ¿Por qué quieren ustedes ser castigados todavía? ¿Van a seguir siendo rebeldes? Tienen toda la cabeza enferma y todo el corazón adolorido. De la punta del pie a la cabeza no tenemos nada sano. Todos son heridas, hinchazones y llagas abiertas que nadie ha curado ni vendado ni limpiado con ungüente. Allí tenemos la realidad que menciona el profeta. La razón por la cual es imposible alcanzar la salvación por nosotros mismos. El mejor esfuerzo nuestro, la mejor obra nuestra, está contaminada por la injusticia. Así lo menciona Isaías en el capítulo 64. Por eso, la única manera, el único medio para que podamos alcanzarlo fue enunciado valientemente tiempo después por el apóstol San Pedro, cuando dijo ante el concilio que había condenado y mandado a crucificar a Jesucristo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta noche reafirmo esa santa declaración. Esta noche, a través de esa entrevista nocturna de Jesús con Nicodemo, podemos nosotros comprender que necesitamos ayuda exterior, ayuda de lo alto, para que esto pueda ser una realidad. El apóstol San Pablo, describiendo la lucha del cristiano, describiendo nuestro anhelo por obtener ese regalo maravilloso de Dios de la salvación, escribió en Romanos el capítulo 7 aquellos pensamientos que comienzan con el versículo 18 y a través de los cuales él menciona: el bien que yo quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso hago. Y encuentro que hay una ley dentro de mí, la ley de la carne, que quiero servir al Señor, pero no me es posible. Y entonces Pablo termina el capítulo 7 con un grito de agonía: miserable hombre de mí, ¿quién me puede librar este cuerpo de muerte? ¿Sabes? El ser humano es un ser cuadridimensional. El ser humano tiene una mente, tiene una voluntad
tiene emociones, y esos 3 dones de Dios vienen en una envoltura muy especial que se llama el cuerpo humano. Así que somos seres cuadridimensionales. El pecado afectó cada una de esas dimensiones. Afectó la mente en el principio, esa mente que tenía la posibilidad de entrar en comunicación con el Creador, que se deleitaba nuestros primeros padres en tomar ese tiempo para reunirse con el Creador, con Dios. Pero el pecado afecta de tal manera esa mente que Romanos el capítulo 1, el versículo 21 en adelante, dice que toda la mente fue entenebrecida como consecuencia del pecado. ¿Qué le pasó a la voluntad? Esa voluntad que se deleitaba en alabar y glorificar al Señor. Como consecuencia del pecado, esa voluntad se llena de temor hacia Dios. De tal manera que cuando el Señor viene para encontrarse con Adán y Eva, lo primero que ellos hacen es esconderse de Dios. Así que la voluntad es una voluntad esclavizada, como ya lo leímos en Romanos el capítulo 7. ¿Qué le pasó a las emociones del hombre? Emociones que fueron dadas en forma especial, emociones santificadas. Esas emociones fueron afectadas por el pecado de tal manera que Gálatas capítulo 5 nos habla de las obras de la carne que se manifiestan a través de esas emociones, y habla de todas aquellas cosas que entenebrecen la vida, que nos separan, que nos angustian, que permiten o llevan a la destrucción de los hogares, de las familias, que nos esclavizan con las drogas, con los hábitos, con los vicios, que hace imposible el por nosotros mismos pensar en una emoción santificada para Dios. Y con una mente entenebrecida, con una voluntad esclavizada, con emociones pervertidas, ¿qué le ha pasado al cuerpo? Pues ya lo leímos en Isaías 1, desde aquí hasta el dedito más pequeño, enfermedad, herida, hinchazón, hablando en el término espiritual. Así que esta misma noche, todos los que estamos aquí, y ustedes, mis queridos amigos y hermanos que a través de la internet nos están siguiendo, todos necesitamos ayuda externa. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos necesitamos el regalo que estamos celebrando en esta Semana Santa, en esta iglesia hispanoamericana, que estamos celebrando el mundo cristiano, pero no simplemente en una procesión, no solamente en un formalismo, es en un encuentro personal con aquel que fue a la cruz y entregó su vida para que entonces podamos vivir esta experiencia de transformación. Yo alabo a mi Dios porque Jesús es la respuesta. Yo alabo a mi Dios por lo que Jesús le enseñó a Nicodemo esa noche. Porque entonces Él presenta esa manera, esa metodología del cielo para que podamos participar de esta experiencia gloriosa. Continuemos en San Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y Nicodemo, gran maestro, gran líder, hombre importante, le pregunta, ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le responde, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. A través de esta respuesta de Jesús, le está diciendo a Nicodemo, no te desesperes, hay un camino. Y el camino se llama nuevo nacimiento. Un nacimiento diferente, un nacimiento especial. Un nacimiento en el cual el esfuerzo mayor no está en el hombre, está en el Dios
creador del cielo y de la tierra. Porque la misma inquietud de Pablo, ese grito de agonía, miserable hombre de mí, lo responde Pablo, guiado por el Espíritu del Señor, del cual Jesús lo utilizó como un ejemplo. Como el viento sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es el Espíritu del Señor. Y yo alabo a mi Dios porque esta noche ese Espíritu está soplando en este templo, porque está tocando tu vida y te está tocando a ti a través de la internet en el lugar donde tú te encuentras, para decirte que hay gracia, que hay oportunidad, que hay brazos abiertos del Padre Celestial para que nosotros nos podamos acercar a Él e irnos a casa esta noche gozosos, con la seguridad de haber alcanzado por la fe el regalo más hermoso, más importante, el don de la salvación en Cristo Jesús. Y el mismo Pablo nos explica, y lo menciona en 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 30, versículo poderoso. 1 Corintios 1:30. Y allí habla cómo el don de Dios se manifiesta para solucionar el problema cuadridimensional del hombre afectado por el pecado. Porque allí dice en la Biblia que en Jesús nos ha dado, en primer lugar, ¿qué cosa? Ayúdenme allí, ustedes que están leyendo en su Biblia. Sabiduría. Después, justificación. Después, santificación. Y después, ok. Lo primero que fue afectado para el hombre fue la mente. Y decíamos que fue una mente entenebrecida. Para esa mente entenebrecida, el regalo de Dios es sabiduría de Dios. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Y tratamos de sacar a Dios de la historia, tratamos de sacar a Dios de los hogares, tratamos de sacar en este país a Dios de las escuelas, y ahora nos sorprendemos porque viene un muchacho a matar a sus compañeros y después le decimos: Dios, ¿dónde estás? Si es que lo hemos corrido de la escuela. Necesitamos darle lugar a Dios siempre. Si se lo das en el hogar, aunque haya crisis, Jesús viene para hacer de nuevo el milagro de hacer que el jugo del amor que se ha escaseado, Él convierta esa agua de separación y de rencillas o de falta de comprensión en el jugo fresco del amor sin límites. Sabiduría de Dios para el problema de la mente entenebrecida, para esa voluntad esclavizada que no puede hacer la voluntad del Señor. ¿Cuál es el segundo regalo de Dios? Justificación. ¿Y qué es justificación? Lo que Dios hace por el hombre que abate en el polvo el orgullo humano. Es poder entender que en Jesús hay justicia. Se los ilustro de esta manera. El diablo se especializa en acusarnos, en sacar la lista de las cosas en las cuales tú y yo hemos fallado y hemos pecado contra Dios. Y nos podemos imaginar como en la escena del sacerdote que narra el libro de Zacarías, donde está allí en un momento cuando el diablo lo está acusando, y hay una lista tremenda, y entonces el diablo está allí para acusar: mira, hiciste esto y esto y esto. Y el pobre sumo sacerdote no podía hacer nada. Pero ahora viene Jesús y se coloca delante de la lista. Y cuando viene el diablo a acusar, Jesús le responde: ¿qué estás buscando? No, es que él, es que ella. Nada. Él, ella me han aceptado como su Salvador personal. Y yo les he dado mi justicia. Por lo tanto, el Padre nos ve como que si nunca hubiéramos pecado. Alabado sea el Señor. La tercera parte de ese regalo de Dios para las emociones pervertidas es la santificación. Y la santificación, amigos, es la obra del Espíritu del Señor, la obra de toda la vida. Es lo que Él está haciendo ahora mismo en tu vida y en mi vida. Es lo que nos permite crecer cada día cuando tú abres la palabra del Señor y le pides al Espíritu del Señor que te guíe a través de esa palabra.
Cuando hacemos eso, el Espíritu va a encarnar a Jesús en tu vida y en mi vida, en tu corazón y en mi corazón, en tu mente, en tus emociones y mis emociones, de tal manera que va a ser el gozo de amar y servir al Señor. Y cada día vamos creciendo en la gracia de Dios, como menciona el apóstol San Pedro, hasta que podamos tener ese conocimiento, hasta que podamos reflejar el carácter maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes? La última parte del regalo no es inferior, es el postre. Porque dice 1 Corintios 1:30 que nos da redención. ¿Qué es redención? Para el cuerpo enfermo. Los más, normalmente la edad del hombre, dice la Biblia, son 70 años. Los más robustos, 80. Ahí los que pasan, eso sale en las noticias. Pero finalmente, si Jesús no ha venido, nos toca el turno. Y la realidad es que nada nos llevamos de esta tierra. Y a veces dejamos de tomar lo más importante en la vida. Ponemos a un lado las cosas del reino para buscar las cosas materiales. Porque nos han trabajado a través de la televisión, a través de la radio, a través de los anuncios, que entre más cosas tengamos, más felices somos. Mentira. Porque nada nos vamos a llevar. Pero si tienes la perla de gran precio que se llama Jesucristo, eres el hombre y la mujer supermillonarios para el cielo. Porque todo lo tenemos en Jesús. Porque mi Dios suplirá todo lo que te haga falta, conforme a las riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Así que el Señor le menciona a Nicodemo lo que significa la verdad del Evangelio, lo que significa el don de la salvación, lo que significa nacer del agua y nacer del Espíritu Santo, lo que significa mirar y vivir. Acudo una vez más durante esta semana a ese hermoso libro, El deseado de todas las gentes, de Elena de White, donde esta profetisa cristiana escribió: el que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo posible. No está diciendo ella que no debemos guardar la ley. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Está diciendo: cuando yo intento ganar el cielo, tal. Y ponla de tal manera, levanta bien ese mástil, de tal manera que la persona que ha sido mordida y mire hacia ella, creyendo, va a ser sano. Y podemos imaginar el amor poderoso y salvífico de nuestro bendito Salvador. ¿Saben, mis queridos? La sierva del Señor indica que cuando esto sucede, hay algo maravilloso. Estoy en la página 143 del Deseado de todas las gentes. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en él, leyendo las Escrituras u oyendo la palabra del predicador viviente. Repentinamente, al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto conversión repentina, pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios. Es una obra paciente y larga del amor de Dios. Esta noche, el cielo te está hablando a tu corazón. Alguien te invitó para venir acá. Alguien te invitó para que te unieras a través de la internet